Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todas y todos por verme nuevamente cuando pues vaya a salir este video próximo. Me da gusto traer nuevamente a una invitada mujer. Le voy a dar el uso de la palabra para que ella se presente y nos cuente un poco más sobre su semblanza personal. Hola, mucho gusto a todos y a todas. Mi nombre es Daniela Medina. Yo soy ingeniera en energías renovables y maestra en proyectos de edificación sustentable. Soy una apasionada de sustentabilidad, de contacto con la naturaleza y de compartir a otros, ahora sí que mi pasión, lo que yo sé y cómo esto pueda conectar para hacer un cambio en el mundo. Entonces estoy muy agradecida de estar aquí en el podcast para poder compartirlo. Muy bien, Daniela, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Como te lo comentaba antes de entrar, pues, como quien dice, al aire, a grabación. Te di las gracias por aceptar, sí, lo que es en línea, hacer este podcast. Y como te comenté, espero pronto un día ya tener un estudio algo más establecido, más estructurado, para traerte a ti nuevamente y pues a las demás personas que he traído y pues a las nuevas que vayan a venir a unirse lo que es el proyecto. Y bien, Daniela, vamos a hablar ahora del tema del desarrollo y proyectos sustentables. ¿Qué Ujú. puedes comentar, qué puedes explicar lo que se trata de este tema? Porque bueno, uno lo puede entender como que un general de decir, se trata sobre el medio ambiente, sí, reciclar, cuidar, todo ese tema, uno lo puede englobar, ¿no? Naturalmente en eso porque pues uno no está de lleno, igual que mi público metido en ese tema. ¿Qué puedes de comentar antes de entrar de lleno a los temas o a los puntos? Pues desarrollo sustentable es un tema amplio que ahorita se ha ido hablando, bueno, se habla muchísimo más de lo que se hacía antes, pero este término tiene desde los ochentas y ahora sí que se como definió con que la generación actual pueda gozar de los recursos sin perjudicar a las generaciones futuras. Y ha ido mutando en diferentes como formas en las que podemos lograr eso. Sí, sí. Y la base sí tiene que ver con el medio ambiente, o sea, es literalmente un pilar del desarrollo sustentable, pero también tiene que ver cómo las personas y la economía estamos entrelazadas, pues, entre eso, ¿no? O sea, sí cuido el medio ambiente y no, pero también tiene que haber un beneficio económico o Sí, cómo claro. la parte como yo genero pues ingresos o como yo genero sí pues dinero puede beneficiar al medio ambiente o simplemente no perjudicarlo. Entonces de eso trata prácticamente el desarrollo sustentable y de ahí surgen diferentes proyectos de sustentabilidad. Sí, pues como dices tú, pues a fin de cuentas todo engloba, sí, cuidas el medio ambiente, algunas bases, etcétera, pero igual se necesita esta fluidez, el flujo económico, ¿no? Que también va pegado lo que es, pues, el dinero, el vasto dinero para poder hacer, pues, un proyecto importante, ¿no? Se entiende que las personas que van teniendo este conocimiento, que llevan esta práctica, o los que ya lo tienen más avanzado, pues sí, uno podrá decir, entonces quiere decir que uno se puede levantar y como hacer cualquier actividad con lo que pueda, sí, pero si ya lo quieres armar bien, como dices tú, es lo que yo entiendo, y lo podrá entender mi público, el público tuyo también, de que pues sí se necesita un poco de inversión, si quieres llevar algo más amplio, algo más, todavía más extenso y masivo de que se puedan unir personas, ¿no? Sí, exactamente, o sea, pues nosotros lo podemos hacer y yo he sido como Sí. voluntaria en Greenpeace y ese tipo de cosas que hago esas cosas por la sustentabilidad, donando mi tiempo, pero también es para hacer grandes cambios, pues se requiere ahora sí que también tener infraestructura y Sí, sí, eso cuesta. financiación. Es financiarla, pero también la parte importante es cómo la población está inmersa en eso. O sea, va a beneficiar sí al medio ambiente, pero también a la población. Sí, claro. Y ya dentro de, por ejemplo, mi proceso, si yo ya estoy en una fábrica, en una maquiladora que hace un proceso, también lo puedo hacer de, esto que yo hago en beneficio del ambiente no me va a salir más caro, sino más económico. Entonces es un balance entre las tres, o sea, entender que sí es importante el medio ambiente, pero también la economía, pues es parte de lo que mueve el mundo. Sí, de hecho, también comentas otro punto importante, comentas otra cuestión, y es que a mí, igual ahorita que dices de fábricas, a mí también me tocó trabajar en estas empresas, y pues como en toda empresa e industria, pues tienen siempre un área de medio ambiente, Uh -huh. de ecología y todo ese movimiento. Y sí, como dices tú, ok,
El dinero, si lo pones en balanza, sí importa y no. Lo que está en el medio es lo, como dices tú, los proyectos que vas a armar, ¿no? Cuando si estás en una empresa donde hay esa área, si es que la manejan, pues, ok, dicen, ok, tenemos el dinero para realizar cualquier proyecto en favor, ¿no? Del medio ambiente y el cuidado, los procesos que hacemos. Y antes de correr lo que es ahora sí la financiación, porque vamos a estructurar primero lo que queremos ofrecer, o sea, de para regresarle algo, como dicen, a la madre tierra, pero Ujú. primero tenemos que establecer que no. Luego después, pues ahora sí tenemos el dinero, vemos de qué manera lo podemos sacar en base a lo que trazamos y que no vaya a afectar de un punto. Ahora, como dicen, no se maneja ahora el A, el B y el C, ¿no? Una cosa al principio, otra en el medio y otro, pues al final lo que es el ya el uso, lo que se va a trabajar. O sea, ajá, lo que ya está trabajado y lo que pues va a ir a utilizarse. Sí, exactamente. O sea, necesito presentar y que pues que sea viable para que, ahora sí, para que más empresas y Sí, sí. compañías pues se sumen a hacerlo. Muy bien, Daniela, pues vamos a pasar ahora sí a lo que es a los puntos, al organigrama de hacia abajo del Ujú. tema este de desarrollos y proyectos sustentables. Inicialmente, te quiero hacer una pregunta y creo que es muy importante para público joven que nos está viendo también. Qué te motivó a estudiar la licenciatura en recursos naturales? Pues ya sea por la cuestión del cambio climático o fue una simple decisión a quiero estudiar por algo que vi y que se me quedó grabado, o cómo lo manejaste eso, que nos puedas contar. Pues yo estaba en la preparatoria, yo sabía que quería estudiar una ingeniería, no sabía en Mm, qué quería estudiar ingeniería, y estando en mi primer y segundo semestre de preparatoria, sí, nosotros en tercero tenemos que seguir una capacitación para el trabajo. Y entonces la capacitación para el trabajo, por ejemplo, si quieres estudiar medicina, análisis clínicos, mecánica dental, cosas, o sea, eran muy específicas. Y entonces nos sí, presentaban diferentes carreras. Y ahí fue la primera vez que yo vi mi carrera presentada, yo no sabía que existían, y entonces fue la primera vez que la vi y me llamó la atención, o sea, ingeniería de energías renovables, me llamó la atención, la investigué sí. y dije, ok, pues como que está ahí pin de que la podría estudiar. Y en segundo semestre también, que es cuando conocí esa carrera, vimos en química un documental que para mí, o sea, me abrió los ojos y dije, o sea, sí quiero estudiar esta carrera. Es un documental que se llama Seis grados que pueden cambiar el mundo, es de National Geographic. Y bueno, si lo ven, está sorprendente, es literalmente, o sea, ese documental es del 2007, yo lo vi en el 2015, no, en el 2014, algo así, o sea, Cuando hace uno estaba como más jovencito cuando, todavía. cuando estaba más joven, o sea, hace 10 años y, Sí, o sea, sí en ese momento fue sorprendente y todavía lo volví a ver hace poco porque lo platicaba y dije, o sea, me sigue sorprendiendo. El documental habla literalmente de lo que pasaría si sube 1 grado, 2 grados la Tierra, o sea, sequías, etcétera. Y para mí fue impactante decir, o sea, si ya sabemos que esto va a pasar, o sea, tenía 7 años ese documental, ¿por qué no estamos haciendo nada? Y esta carrera sentí que me acercaba a eso. Entonces, pues elegí esa carrera, ya en la preparatoria sabía que yo me preguntaban, y yo, ingeniería de energías renovables. Y cuando entré a la carrera, me amplió mi panorama completamente de no solo cómo la energía es importante, porque utilizamos energía para todo, sino qué es la sustentabilidad, que ese término yo no lo había sí, escuchado hasta que entré a la carrera. Y cuando investigo qué es la sustentabilidad, veo que hay un mar de posibilidades de lo que puedes hacer o sea, con la sustentabilidad. Y entonces de ahí elijo hacer una maestría, porque en mi carrera había una especialización de diseño verde. Entonces decidí hacer una maestría donde se llama maestría en proyectos de edificación sustentable, porque me gustaba la parte de proyectos, pero sí, también me gustaba la parte de que la edificación, o sea, en las ciudades nosotros vivimos el 80% del tiempo estamos en un espacio, en un edificio. Y entonces, sí, como estos edificios o sea, son organismos como vivos, sí. entre comillas, o sea, que consumen energía, que generan residuos. También luego ahí me fui por el tema de residuos. Entonces, si fuera por el cambio climático, pero también estaba ahí o sea, ¿Cómo manejaban todo elegí, este asunto las empresas? ajá, cómo manejaban todo esto asunto las empresas. Entonces fue el cambio climático fue como lo que me hizo decir, ok, sí quiero, y después me fui enamorando de lo que es la sustentabilidad y de todo lo que puedo hacer. Sí, fíjate,
este tema de lo que dices, cómo iniciaste, bueno, inclinarte a estudiar eso, como dices tú, pasaste por unos procesos, ¿no? Como típico cuando entras a la universidad, vamos a decir, no, entré a estudiar lectura, bueno, Ujú, historia, perdón, y ya, pero voy viendo otras carreras o que me puedo inclinar, como en la UABC, que te metes a una carrera que te inscribiste inicialmente, pero vas viendo todos los filtros y ya hasta cuando pues llegas al tronco común y dices, me voy a seguir siempre por este. Y sí, como dices tú, lo bueno que en cada etapa que fuiste creciendo, brincando, fuiste conociéndote, ¿no? De decir, ujú, esto está interesante, esto pues llama un poco la atención, como todo. Y como dices tú, conociste el proceso, ¿no? De todo eso del reciclaje, de residuos. Y es algo que me hace recordar a mí, por ejemplo, yo estuve en ingeniería y mecatrónica, yo ajá, me quedé en segundo semestre acá en el Tecnológico de Mexicali y en el 2017, soy un poco más joven, ujú, y ya de cuenta que sí, yo entré a mecatrónica y me acuerdo que está esa carrera creo que acabó de salir en ese tiempo, hace como 10 años, 9 más o menos, que la escuela la implementó también por esa cuestión para como era, ajá, ingeniería y esa universidad pues por el puro nombre pues más dirigido a las empresas, ¿no? Más dirigido ujú. a los procesos. Entonces decidieron también meter esa carrera de ingeniería en materiales y yo pregunté, así como tú tienes el conocimiento de qué se trataba, si era nada más ajá, de recursos, de pues fabricación y todo eso, me dijeron, no, va más allá, como dices tú, de conocer pues, los procesos, los filtros, la sostenibilidad. Y ahorita me diste una idea muy importante, un punto de comparación. Es una cosa para que puedan entender la gente, una cosa es sustentabilidad y otra cosa es sostenibilidad, ¿no? Porque puede Sí, ser sustentable, pero puedes ya ahora sí en términos más coloquiales, normales, se puede sostener con eso como dices tú, una cosa es trazar y ver si se puede llevar a cabo, o sea, si lo puede llevar tanto una empresa con sus procesos y que vaya a tener un buen impacto a futuro y pues al medio ambiente, ¿no? sí, de hecho es una confusión que normalmente pasa en el español, en inglés casi no pasa, Sí, pero en español pasa como sostenibilidad, sí es importante dentro de la sustentabilidad, o sea, la sí, sustentabilidad sí, es lo que definí primero, y la sí, sostenibilidad sí es importante porque es que se sostenga a lo largo del tiempo, sí. entonces pues también es clave, pero ahora sí que como que significan cosas diferentes y a veces pues se confunde y que tampoco está mal, o sea, sí es clave para eso. Sí, de hecho, pues algo que me imagino que en sus carreras y más que es siendo ingeniería, les deben de decir, me imagino que aquí nos van a escuchar que también esté estudiando esto, igual que tú, porque cualquier ingeniería les van a decir, tengan en claro cuando estén en una empresa o cualquier que estén en un proyecto individual por su cuenta, tengan en lo que es aclarado lo que es un concepto de otro, ¿no? Ujú, Porque si puede llevar a cabo y dices tú, es que yo lo trabajé, pero con ese concepto y este otro, pero sabes que es una cosa u otra, no, pues que no, antes por eso decir no te salió mal o te faltó esto, porque no nada más es conocer todo lo que sea primero que vengan los libros o algo, pero también tienes que, como dicen los profesores o expertos, tienes que buscar también un poquito más allá, o sea, sin salirte. Ahora sí, también como te dicen, también no, búscale, pero no buscarle de más, porque te va a salir obviamente cosas más incomprensibles o que, como dicen, errores. Me acuerdo que yo estaba trabajando y decía al instructor, está bien, buscaste este error y me lo comentaste, pero no me digas más errores que no son como errores porque, como te digo, obviamente si le buscas le vas a estar encontrando. Entonces nada sí, más sí. como lo interpreto de ti, y enfócate pues nada más en lo que estás sí estudiando y investigar un poco más, ¿no? Para que lo solidifiques y pues todo salga bien. Sí, sí, para que te vayas despreciando. Y luego te digo, o sea, como en la sustentabilidad hay muchísimas ramas y me pasó de que quiero hacer esto, o sea, Sí, pero sí. o sea, pues sí, pues saber de todo un poco, pero especializarte es No como, perder sería el mi objetivo. recomendación. Ujú. Sí, muy bien. Bueno, ya como pueden ver, ya hablamos de este primer punto, entrando ya a lo que es a las bases pues del tema este, como lo pueden escuchar de Daniela. Pasamos al siguiente punto. Aquí tengo estructurado, si bien está claro, algunas empresas industriales pues se dedican a diferentes producciones, ¿no? En este caso, ajá, puede ser directamente al medio ambiente a través de sus procesos o viceversa.
pero a la vez contaminan el mundo, ¿no? O sea, crudamente se tiene claro, ¿no? ¿Tú cuáles crees que sean los factores de que no están haciendo las cosas correctas o qué les está fallando en su formulación, o sea, de estructurar para llevar a cabo sus proyectos? Yo creo, o sea, porque están haciendo las cosas no de la manera ideal, porque Ajá, siguen haciendo las cosas como las hacían antes. Y sí, o sea, no todas las empresas, hay empresas que están sí, empezando a hacer algo, pero el común es que pues este proceso me funcionó y ahora sí que no lo he cambiado y entonces lo sigo haciendo y tampoco me cuestiono en si lo podría cambiar, qué lo puedo mejorar, qué lo puedo hacer más eficiente. Entonces, creo que eso pasa, o sea, no estoy haciéndome las preguntas correctas de este proceso lo puedo hacer más eficiente y tal vez cuando te las hagas te das cuenta que lo estás haciendo bien y pues qué bueno, pero realmente, o sea, todo se puede mejorar. Entonces, sí, creo que ese es el primer punto. El segundo, creo que también no están como aceptando o empapando en su cultura sí, sí, la sustentabilidad, ya sea como de una u otra forma, pueden empezar. Hay procesos que son más difíciles de transformar que otros, sí, ya sí, sí, me ha pasado, pero puedes empezar, por ejemplo, en el área administrativa es un área donde es más fácil hacer cambios. Sí, en el área como administrativa, en operaciones internas de una empresa, también podría funcionar. Entonces, hacer estos pequeños intentos, estos como pequeños proyectos piloto, siento que son interesantes y a veces creo que pues estoy cerrado en esto, que es lo que te decía también, creo que me va a costar dinero y no me va a dar un beneficio. Entonces es un poquito también como falta de cultura y conocimiento, pero sí considero que hay una tendencia que ahí va en un interés por lo menos de saber qué es lo que estoy haciendo ahorita y cómo lo podría cambiar. Por ejemplo, hay criterios ASG, no sé si los has escuchado, que son ambiente, sociedad y gobernanza. Luego también, o sea, como son como diferentes definiciones sí, también de sustentabilidad, que está la triple P, que es Planet, Profit, People, que es planeta, el sí, profit, que es la ganancia, y people, que es la gente. O sea, al final de cuentas son estos tres pilares de que son importantes y diferentes maneras de abordar qué es lo que estoy haciendo ahorita y qué es lo que podría seguir haciendo, pero vamos como por ahí. También creo que es importante que, o sea, las empresas ahora sí que funcionan dentro de ciudades, dentro de países que también las legislaciones marcan la pauta. sí. Entonces, creo que ahora sí que si el gobierno te lo pidiera, pues lo tendrías que hacer. Entonces, o sea, también hay un inicio, o sea, estamos hablando específicamente de México, ¿no? Y si hablamos Sí, más en específico de Baja California, o sea, ahí vamos dando pasitos, pero sí hay falta. mucho que trabajar. Hay mucho que trabajar, o sea, falta interés, falta también Ujú, que nosotros como ciudadanía, cultura, o sea, lo pidamos y creo que todo va como en parte en la educación, o sea, si no lo conozco, pues no lo puedo cambiar, no se lo puedo pedir ahora sí que al gobierno y cómo lo puedo conocer, pues investigando y entonces es como un círculo vicioso, sí, sí, entonces ahora sí que los gobiernos sí tienen una responsabilidad porque ahí están en una agenda, están en el Acuerdo de París, etcétera. Entonces, pisarle un poquito el acelerador a lo que se está haciendo para que sea más rápido y ahora sí que haciéndolo más rápido podemos aprender y mejorarlo. sí, comentas varios puntos importantes y creo que aquí se resaltan, pues, tres de los que suceden más. Por ejemplo, uno que dices de que, ok, yo como empresa o varias empresas tengo un plan, no me salió bien y muchas empresas, eh, hay dos cuestiones en ese punto. Otras dicen, tengo el dinero, pero este plan de trabajo no me salió, quiero deshacerme de él, pero no quiero gastar. Y es como dices tú, ok, entonces también si no te culturices en querer arriesgarte, no sé, empezar de cero para que te salga ya bien, o como dices tú también otra. Ok, es- tiene errores esta parte o estas partes del proyecto y lo puedo mejorar con trayendo expertos o mandando capacitaciones a mi gente, al área del departamento de ambiente o como le pongan. Y otra también de que dices, el gobierno sí es una parte muy importante porque es la estructura de todos nosotros y sí es la que tiene los proyectos, el acuerdo pues, de París y entre otros
acuerdos internacionales que tienen pues, con otros países, vaya la redundancia. Y también otro punto importante que hablas de las empresas. Hay el caso este que tú ya está pendiente, lo que es en la India, con donde se produce toda esta de la industria textil. Y como Ujú, dices tú, hay empresas que sí, tienen toda esta cuestión, tienen para deshacerse del proyecto que no les salió bien, o el mejorar el que tienen de otras maneras, pero como dices tú, también a veces, y no es porque ay, el gobierno tirale, sino que más en ese país, como tienen unas leyes muy diferentes, o por ahí sí, iguales, es decir, no aquí como en Baja California, pero no los dejan avanzar, ¿no? Esas empresas. ujú. Y hay un youtuber que es español, se llama Lethal Crisis, y va con otros que van viajeros, y dicen, es que aquí es una cadena de las empresas que se dedican a esto, estas personas que le pagan poco en euros, dice, y no es que ellos tengan la culpa directamente, sino que es su forma de vivir que no debería ser lo correcto porque contaminan mucho y a sí mismo, pero también es algo que les dejan las bases gubernamentales, no pueden hacer más allá, es una cadena que les imponen a querer que ellos vivan, que ellos entiendan que esa es la normalidad que se puede vivir, y como Ujú. dices tú, también viene de uno, o sea, de la cultura de decir, ¿sabes qué? No estoy haciendo esto bien, lo puedo mejorar, así voy cambiando poco a poco la mentalidad de cómo cuidar y cómo preservar, pues con la masculinidad, ¿no? Fíjate que tocaste un tema muy importante que a mí me gusta mencionar. O sea, siento que hablar de sustentabilidad como en lo individual también viene como desde un privilegio. O sea, tal vez para mí es Sí, mucho más fácil, o sea, entender, o sea, hacer estas pequeñas acciones, pero hay gente que lo que requiere, o sea, como su principal preocupación es, por ejemplo, comer. Entonces, sí. o sea, no tiene espacio tal vez para ponerse a pensar, ay, debería estar haciendo esto diferente. Entonces, o sea, sí tenemos una responsabilidad como cultural porque pues se tiene que empapar, pero así que o sea, las empresas son mayores contaminantes que nosotros en lo Sí. individual, entonces sí tienen una responsabilidad mayor y Más bien, sí. tienen las herramientas para poder hacer el cambio y tienen las herramientas para innovar y para desarrollar, o sea, tienen lo que necesitan. Entonces, eso y otra cosa que creo que también es importante mencionar, pues estamos en un mundo globalizado y eso, o sea, para mí cuando yo lo entendí fue clave, o sea, yo pensándolo en desechos, por ejemplo, que también es un tema que me Sí, gusta mucho, pensándolo en residuos, como que lo que pasa, por ejemplo, es que yo no lo veo y entonces pues para mí ya no es un problema, pero estamos tan conectados que lo que yo haga aquí en Tijuana va a afectar a tal vez una persona de Rosarito, tal vez una persona de Mexicali, tal vez una sí, persona de Mérida, o sea, es un mundo conectado que también, por ejemplo, pasa, ¿no? Es bien sabido, Estados Unidos es uno de los principales contaminantes y tienes afectaciones más en países vulnerables. Entonces, o sea, somos un país globalizado perdón, un mundo globalizado que lo que hagas tú en tu país, o sea, tal vez no afecta a tu país directamente, pero va a afectar a otros. Entonces, también por eso creo que hay un freno pero yo no estoy viendo que tenga afectaciones por el cambio climático. Pues tú no, pero otro país tal vez está viendo o otro país está haciendo algo y tú tendrás que hacer algo para adaptarte. sí, bien como mencionas, ajá, no me afectará a mí como Baja California o México, por ejemplo, un país de lo que es del continente africano, y Uh dices, ok, ajá, no me afecta o no te afecta, pero a la par hay proyectos que estarán entrelazados, ajá, baila, entre sí, entonces también, por eso también hay programas, convenciones o estos intercambios de proyectos que se van ya sea de México para allá o viceversa, o pues sabes qué, tú y yo como países nos vemos en otro país intermedio donde vamos pues a celebrar pues o llevar a cabo ajá, todos estos temas de medio ambiente, de residuos, de cambio climático, etcétera, como dices tú, ahora sí de la globalización, y es -huh. porque quieren llevar a cabo que sí importa de un medio ambiente de otra parte a otra. Entonces, como dices tú, ajá, no me afecta el medio ambiente que hay acá donde vivo yo, pero en un futuro, como todo fluye, como dicen, ya en mapeo más profesional, más a fondo, hay mapeos donde dicen que, pues, como va cambiando la relatividad del aire, el movimiento de los mares,
etcétera, todo, o sea, todo lo que hay en el mundo sí se trae unos contaminantes de otros lados Sí. acá. Por ejemplo, algo bien sencillo, eh, cuando hay nuevos virus o se vino una nueva bacteria o una nueva pandemia de algo, y dices tú, la gente por desconocimiento, dices tú, pues cómo se vino. Pero si tú ya eres una persona que sabe, pues simplemente si vienen personas que viajan en el avión y Ujú. todo, fluye el aire, entonces así es como empezó todo. Por ejemplo, el problema de es decir, no, el problema de las garrapatas, pues es otro tema, ¿no? Pero estamos hablando de que eso vino de una parte, ¿no? No es de aquí originalmente eso. Ujú. Por ejemplo, o sea, hay infinidad, no acabaríamos aquí, pero es un vasto ejemplo de que se puede aprender de que sí importa el medio ambiente de todas las partes del mundo, porque Sí. a fin de cuentas influye. Con simplemente el humo de los aviones, el que dice uno, nos están contaminando en el cielo cuando uno ve la línea, ves, ahí es lo que la gente eso debe de conocer y van a decir, ¿por qué diste ese ejemplo tan así, tan sencillo, tan simple y sin sentido? Si te está saliendo, no me salgo tanto, o sea, todo a fin de cuentas trae contaminación y se va creando una cosa de otra. Exactamente, sí. O sea, ajá, pues estamos conectados. O sea, Sí, sí, tan romántico como pueda sonar, pero también como tan preocupante como pueda sonar. O sea, estamos conectados y vivimos en un mismo mundo. Así que sí. muy bien. Y bien, pasando a la otra cuestión, el punto, ¿qué opinas sobre los automóviles pues eléctricos, ¿no? Lo que Mm. está viendo ahorita de que conexión a corriente, de energía eléctrica, ¿realmente tú crees que aporta a reducir la emisión de gases o otras cuestiones climáticas, pues de contaminantes, o está destruyendo más al medio ambiente o qué es lo que está pasando? Si está bien, mal o se queda en un punto intermedio todavía. Ay, ay, a mí me encanta transporte, o sea, no soy especialista en transporte, pero Sí, me sí, encanta, y más porque vivo en una ciudad con mal transporte público. Pero el tema de los autos eléctricos es muy interesante y voy a traer aquí un término que se llama análisis de ciclo de vida y eso es muy importante para saber qué me conviene más. Entonces, un auto eléctrico, cuando tú lo manufacturas, sí. genera más emisiones que un auto convencional de gasolina, como un 30% más, o sea, por manufacturarlo, por hacerlo, por ponerlo a la agencia, ¿no? Todavía no lo has empezado a utilizar. Entonces, hasta ahí va ganando el convencional. Dices, no, pues, o sea, no, mejor compro un convencional porque generé 3 toneladas menos. Sí, sí. Pero en su uso, que es el mayor tiempo de su ciclo de vida, es mejor un auto eléctrico, pero depende de donde me preguntes. Porque si estamos hablando de un país como México, donde ni el, o sea, como un 30% es por energías renovables y el resto es por combustibles fósiles, que combustibles fósiles son el carbón, que Ujú. son estos, el gas natural, que son estos que generan ahora sí que emisiones. Y las energías renovables son el sol, la eólica, los mares, la energía geotérmica que hay en Baja California, Sí. que no generan emisiones tampoco en su generación. Pues te diría, mejor utiliza, o sea, es como casi lo mismo porque te estás conectando a una red eléctrica que su generación viene de combustibles fósiles y entonces para satisfacer lo que necesita tu auto eléctrico para andar, pues va a contaminar de igual manera. Pero si me lo preguntas en otro, por ejemplo, Estados Unidos, específicamente California, tiene una estrategia de descarbonización. Si han ido a California, van a ver que hay muchísimos autos eléctricos y hay muchas estaciones donde carga, porque ahí tienen una estrategia de descarbonización para el 2050, quieren no generar emisiones. Entonces, por ejemplo, ahí sí podría ser más conveniente. Y también hablando, por ejemplo, que en Estados Unidos casi todo el mundo tiene auto, ahí pues, sí te podría decir, pues sí, si ya te vas a comprar un automóvil, pues no, o sea, también vienen muchas Sí, cosas. O sea, si te vas a comprar un automóvil y lo piensas tener más de 10 años, sí, cómprate uno eléctrico. sí, Pero luego también es, pues me tengo mi auto y a los 3 años lo voy a cambiar, o sea, también eso es como otro tema diferente. sí, Pero sí creo que, o sea, sí son importantes, sí es importante tener esta alternativa y va toda la mano, o sea, los autos de gasolina también importa cómo los utilices, hay autos, por ejemplo, hay autos híbridos que sí, optimizan el consumo de gasolina, en México yo recomendaría esos, por la manera que generamos energía todavía, pero
en un futuro, esperando a que estemos un 50-50, pues si ya te vas a comprar un auto y tienes la posibilidad de que sea eléctrico, cómprate el eléctrico, úsalo, o sea, eficientemente, de manera correcta. Pero yo soy una fiel creyente que el mejor transporte es el transporte público, o sea, y también eso tiene que ver mucho en las ciudades. Y también creo que el transporte público eléctrico sería clave para la transformación de cómo nos movemos en las ciudades. Entonces, en resúmenes, depende dónde me preguntes, o sea, y depende también si me estás preguntando porque te lo vas a comprar nuevo de agencia o si lo vas a comprar usado, pues compra un auto eléctrico usado porque nueva agencia se generó únicamente para ti. Este, y pues si estás en Estados Unidos o en otro país donde su generación de energía es más renovable, pues compra un eléctrico. Entonces no creo que creo que es una alternativa, pero no pienso que sea la mejor alternativa al transporte. Sí, hay muchas cuestiones de esto sobre, como es lo inicial de la pregunta, sobre los coches eléctricos o híbridos o los que todavía son de, pues, ajá, de diésel, gasolina y todo Ujú, todos esos cuestionamientos. Pero sí, como dices tú, por el tipo de que trabajamos aquí en México todavía, pues conviene un auto híbrido. Yo me he subido a autos híbridos y digo yo, oye, está apagado este carro, o qué onda, porque va andando muy despacio, pero ya, pues cuando fui entendiendo esta temática del auto híbrido, pues me enteré que pues van haciéndolo lo más cómodo posible ujú. pues ahora sí, al que lo va manejando, al piloto, pues para el medio ambiente, ¿no? Y por ejemplo, como dices tú que mencionas de tu ciudad en Tijuana, sí está en el transporte por el tipo de territorio y el otro día estaba pensando, bueno, días atrás dije yo, Tijuana no es que vaya a hablar de mentira, ay, Tijuana, ya estás tirando Tijuana, no, sino que dices Ujú, tú, sí tiene buena ciudad, o sea, buen territorio, lo que pasa que aparte de los camiones de mal estado, o sea, sí son buenos para el tipo de ciudad, pero lo que pasa que no se idealizó bien una estructura de calle. O sea, yo cuando voy a ujú, Tijuana, sigo yo, si vas entrando a cierta parte de Tijuana y dices, "Guau, se ve toda la ciudad, se ve bien". Lo que pasa que, o sea, no es la ciudadanía, sino las personas encargadas de crear una ciudad no la estructuraron bien, porque sí tiene mucho, pues mucho, se podría decir esto apego a los camiones, a los autos, sí tiene buena estructura, o sea, pero no la ujú, supieron implementar bien. Entonces, eso es lo que les pasa a ustedes allá sobre los vehículos, sobre que a cierta hora, a esta hora de 5, me imagino, de 4:30, a partir de las 4:30, 5, 6, 7, se hace un tráfico, porque yo he sí, andado más o menos a esa hora ya, he andado a esa hora ya y he regresado a esa hora. Y entonces digo yo, aquí lo que pasa es eso, no es que la ciudadanía tenga la culpa, porque pues ujú, ellos no son los que tienen los planos o los que dan. Yo idealicé la ciudad, yo la hice, y no, esa es la parte también como esto, también cómo se lleva a cabo pues la ciudad, porque sí, aquí como aquí en Mexicali ya se está llenando mucho de carros, ujú, y lo que pasa, como dices tú, hay ciudades que ahí la llevan, hay municipios que ahí la llevan de su fluidez vehicular, etcétera, pero importa también, como dices tú, no es que uno se quiera ya a los gobernantes, pero es que quieras o no, de una otra manera, son ellos los que pues uno puede decir, tiene muchas ideas vastas para mejorar mi ciudad, pero yo no soy el que tengo el control. Entonces, como dices tú también, si me dices dónde comprar el vehículo, pues va a depender, ¿no? De qué ciudad, etcétera, si te conviene, cómo se maneja ya principalmente lo eléctrico, la producción, etcétera. Y pues sí, en Estados Unidos, California, está retacado de todo esto, ¿no? De los autos ujú, eléctricos, pues cargas aquí creo que no hay ni siquiera acá en la ciudad lo que se llama una parte zona dorada, o sea, ujú, fraccionamientos de lujo, y creo que por acá no hay eso, que pues vaya la redundancia, ya es hay más flujo de economía y no he ujú, visto, ¿no? O sea, deberían, si van a querer ya utilizar, como dices tú, dependiendo de los años, si ves que lo vas a cambiar pronto, ¿no? Pues es mejor cómprate una vez el coche eléctrico y deberían de eso ir poniendo. Y más, por ejemplo, que ustedes están pegados a las ciudades de California, más se puede decir, más avanzadas con infraestructura como de San Diego, Los Ángeles, los que están más pronto, y pues deberían de tratar de implementar, o sea, todo esto del cuestionamiento, o sea, como dices tú,
para acabar pronto, tiene que ver quiénes manejan la ciudad, también la persona, cómo ve su visión de si conviene o no conviene, o pues qué pueda ocurrir. Y creo que mencionaste algo importante de los centros de las estaciones de carga en Sí, México. O sea, por ejemplo, si te compras un auto eléctrico, o sea, te pueden instalar para que tú cargues en tu casa, ¿no? Y sí, sí. hay estaciones de carga en las agencias, yo he visto, pero pensándolo en como si, o sea, si voy a tener un auto, pues para manejarlo en la ciudad me va a funcionar bien, pero luego si me lo quiero llevar a carretera, o sea, en Sí, Estados Unidos hay, pero sí, aquí, o sea, espero que llegue a un lugar arriesgas. donde, ajá, donde Sí, lo pueda cargar. Entonces, eso es importante. Y mencionar algo que decías, como de la ciudad, o sea, hablando en específico de Tijuana, sí tenemos una tendencia más a utilizar el automóvil. Y mucho tiene que ver el transporte público y también, pues, entender que utilizar transporte público sí importa en cómo se gestione, sí, porque, sí. o sea, no es lo mismo, y yo lo mencionaba en alguna de mis clases de maestría, no es lo mismo, por ejemplo, yo la verdad, o sea, muy sustentable y todo, pero sí me muevo en automóvil, aunque soy Ajá, fiel de que deberíamos moverlo en sí, transporte sí. público. Y, por ejemplo, viví en Guadalajara y en Guadalajara me movía mucho en transporte público porque está muy padre el transporte público de allá. Sí, lo que he visto allá. Sí, está muy cool, pero aquí no está tan padre y entonces también es que me sienta yo segura en el transporte público. No es lo mismo bajarme el automóvil aquí y decir voy a utilizar el transporte público donde no hay una estación tal vez bien delimitada. Aquí va a pasar el camión, aquí va a pasar, por ejemplo, en Guadalajara el metro, aquí va a pasar el metro. Entonces es también, o sea, el diseño de la ciudad y todo en ese pues aspecto. O sea, es yo como ciudadano te pido que mejores el transporte público porque o sea, si tuviera una buena opción, lo utilizaría más. Y entonces también se cambian muchas cosas, hace más espacios pues seguros, etcétera. Sí, de hecho, ahorita que mencionas en el punto específico, inclinándonos nada más en este caso del transporte público, sí, en Tijuana lo que he visto, pues tienen buena infraestructura de suelo, de que Ujú. pueden tener una mejor distribución vial, pero pues está mal, pues, ajá, se podría decir, plantada, o sea, estructurada, pues, pero sí, falla esto de los camiones, o sea, ya he visto cuando han dado, pues sí digo, sí, nunca me he subido obviamente a un camión en Ujú. Tijuana, pero sí los he visto de cerca, que pues, paso por un lado de ellos, digo yo, les hace falta más, como que de volada se ve que les hace falta más desarrollo, Ujú. mantenimiento, más bien esa era la palabra Sí. clave, que les hace falta más mantenimiento para que tenga un mejor uso, como dices tú. Sí Ujú. está bien el transporte aquí en Tijuana, pero les hace falta un poco más de que más inversión, que llame la atención. Por ejemplo, acá en Mexicali se está viendo un poquito, se está tratando de avanzar poco a poco, porque a veces que pues, casi no les hacen caso pues, a los camiones, Ujú. y pues se está viendo poco a poco, entonces sí, debe de ir más allá, más avance aquí en la ciudad, tanto como también en la tuya, porque si es tú, ok, sí uso carro y todo, pero en algún momento sí se utiliza el camión para cualquier situación o evento y debe de estar, ¿no? El camión debe de estar bien, primeramente para las personas que lo utilizan al 100%, Claro. ¿no? Pero para cualquier otra eventualidad, si yo utilizo el camión para un evento, trasladarme, no sé, por un show o lo que sea, y tengo que ir a fuerzas en un camión, o por el tema de proyecto, de uno de los puntos, pues tiene que estar bien estructurado, ¿no? Eso es como es el plan que siempre debe estar para cualquier cosa que falle sobre los autos, un decir, en un caso extremo, Sí. eso es lo que debe estar, o sea, eso es la base de la movilidad del pueblo, de la comunidad, porque Ujú. a fin de cuentas el camión es el que pasa, yo me imagino que más tiempo en la calle cruzando avenidas principales, el carro igualmente, pero si te fijas entre el movimiento de los tiempos, el carro sí en un momento que no hay flujo vehicular, y el Sí. camión para eso está hasta los taxis, etcétera. Entonces sí es muy importante que le metan un poco más de lo que es al transporte público. Sí, exactamente, sí. Es un tema muy, muy amplio, o sea, va de la mano con muchas cosas, dos cosas, pero justamente, o sea, es tener una planeación, tener estructura, darle mantenimiento, escuchar a la población, o sea, es muchísimas cosas pues para que animen a todos, pues que se suban. Ahora sí que a un Sí. camión. Sí, claro. Muy bien. A la siguiente pregunta, al siguiente tema, también es muy importante y pues que lo aprenda la gente, pues de ti que lo expliques.
¿cómo imaginas el futuro de la sustentabilidad y qué papel juega, pues, obviamente la educación de la población, de la comunidad y las políticas públicas en este cambio? El futuro de la sustentabilidad, o sea, pensándolo en cortito, a 5 años, debería ya estar empapada en todos los ámbitos, áreas de conocimiento y áreas de trabajo. O sea, tiene que ser, es clave. Tomando en cuenta que en 5 años llegamos al 2030, que es para cuando se planeó la Agenda 2030, que son estos 17 Objetivos de Sí, Desarrollo Sostenible. Entonces, o sea, así empapada de que en todos lados veas Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y o sea, es clave la educación sí, porque o sea, no solo hablando de educación académica sí, sí, escolarizada de primaria, secundaria, prepa, profesional, sino hablando de capacitaciones que se dan en el trabajo, educación continua, o sea, es educación, hablando también de cultura, también o sea, es clave importante porque lo que no conozco no lo voy a poder cambiar y también entender, o sea, entender que es sustentabilidad y ahora sí que, pues, por ejemplo, tal vez, yo sé, soy una apasionada de la sustentabilidad, investigo de muchas cosas, soy más especialista en algunas, sí, pero tal vez alguien, o sea, que estudie, no lo sé, psicología va a decir, pues a mí, ¿qué tiene que ver la sustentabilidad sí, conmigo? Y entonces, ahora sí que los profesionales de la sustentabilidad tenemos como labor de decir, pues tú desde el área de psicología puedes hacer esto, nos puedes apoyar en esto, es muy importante. Y entonces eso es educar a los diferentes profesionistas, a las diferentes compañías, empresas, o sea, de qué puedes hacer tú desde tu parte y cómo todo lo que tú haces sí se va a relacionar con la sustentabilidad. Y eso es, pues ahora sí que educación. Educación de qué es sustentabilidad, qué es lo que puedes hacer, qué son, pues sí, las diferentes maneras en las que puedes aportar. Y pues políticas públicas, o sea, importantísimas, 10 de sí. 10, o sea, van de la mano una de otras. O sea, yo puedo estar educando y todo, pero si a mí me siguen pidiendo que hagan las cosas de una manera porque así les pide el gobierno, porque así es la ley, porque es lo que me están pidiendo como empresa, y puede que choque con lo que yo quiero hacer, pues, o sea, al final de cuentas yo necesito el permiso que me está dando el gobierno para operar, entonces voy a seguir haciendo eso. Entonces de la parte de la educación, o sea, también nos toca educar a nuestros gobiernos, a nuestros tomadores de decisiones de, oye, puedes hacer este cambio. Y este cambio también va a incentivar a que las personas, o sea, te voy a dar un ejemplo. En Baja California se aprobó una ley de economía circular y entonces Sí. esto lo que hace es que o sea, la gente que no sabía qué es economía circular y como va a tener que saberlo, pues está empezando a informar y a decir, oh, pues yo no sabía que eso existía y tal vez lo hubiera hecho desde antes, ¿no? Tal vez, o sea, si hubiera Sí. sabido que existía, lo hubiera hecho desde antes, tal vez no, o sea, depende qué es lo que suceda, pero la política pública va a ser que yo acerque más, o sea, que empuje a que esto se haga, no solamente que diga, que no solamente que yo venga y te platique qué es lo que tiene que hacer, sino es como, oye, o sea, lo tienes que hacer sí o sí. Entonces, o sea, son claves para el 2030. Yo esperaría que ya esté empapada en todos lados y que vayamos descubriendo, innovando y desarrollando nuevas ideas de cómo podemos seguir haciendo puntos de reunión, equipos multidisciplinarios, de cómo, pues sí, podemos avanzar para esto. Sí, y todo vuelve igual al principio, todo se va relacionando. Como se pueden dar cuenta ustedes, algo que va mencionando aquí la invitada Daniela, algo que dije yo al principio que tú lo vuelves a relacionar. Es, por ejemplo, empresas, personas que están desarrollando cualquier cuestión en base que englobe al medio ambiente. Dijiste una parte importante, hay veces que hacen lo que pueden con las estructuras, los programas, etcétera, que tienen. Por ejemplo, te di el ejemplo de la India, también Ujú. está otro ejemplo, Bangladesh, que se dedican todos esos países asiáticos, pues en lo textil, que va más, todavía un ejemplo donde se puede estudiar vasto conocimiento sobre toda esta cuestión que estamos hablando, y también otra, como dices tú, la educación, pues desde casa, ¿no? Desde casa importa pues la educación de cómo hay que tratar al medio ambiente, hay familiares que le platican a sus hijos, etcétera, cuando ves entrar a una empresa, bueno, que no es muy conocido, ¿verdad? Pero que les Ujú. van inculcando de que tienen que saber cómo trabajar en el medio ambiente y pues hay que cuidarlo, ¿no? Te lo digo también de ejemplo en mi casa, cuando veo a mi mamá me dice,
me inculca mucho eso del medio ambiente, ¿no? Cuidar la basura, cuando trabajes, tu área donde andes siempre tenlo cuidado, o sea, cosas muy simples, podrá decir la gente, porque se están dando estos ejemplos, estos que, Ujú. pero desde ahí inicia todo, o sea, desde lo personal, lo comunitario, ya vas avanzando, lo profesional, ya más industrializado y ahora sí, lo globalizado, ¿no? Entonces, como dices tú, son muchos factores que importan, uno principalmente, pero también cuando ya estás ya en campo, como dicen, pues también lo que te ofrecen, ¿no? Allá afuera, porque puedes traer muchos conocimientos, ideas para trabajarlas, pero pues si no hay políticas públicas muy bien implementadas o muy bien desarrolladas, pues no vas a poder hacer nada, ¿no? Porque a fin de cuentas Ujú. todo recae ahí, en las políticas públicas es donde uno se puede desempeñar, tanto como uno que lo ejerce por fuera, pues Ujú. dentro de una empresa, ¿no? Sí, exacto. O sea, si lo ejerces como profesión, pues de ahí, o sea, yo te apoyo a que tú puedas hacer esto, pero también, o sea, es una guía de lo que puedes hacer. Y mencionaste algo muy padre que es, o sea, sí, de educación desde casa también es muy importante, la educación desde casa y la educación como desde chiquitos. Yo he trabajado con Sí, escuelas haciendo programas de gestión de residuos, y entonces algo que yo les comparto a los profesores, a los directivos es esto, o sea, a mí me encanta trabajar con infancias y con adolescentes porque sí, ellos son clave y son muy observadores y muy listos, sí, diciendo, en mi escuela separamos los residuos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué, papá? En casa no lo hacemos. Y entonces es como un llevar, o sea, no digo que ellos vayan a cargar la mochila de la sustentabilidad, porque, o sea, no les toca, nos toca a todos, pero sí es muy, o sea, si desde pequeños vamos entendiendo que el medio ambiente importa, que mis acciones tienen repercusiones en el ambiente, que puedo empezar a hacer acciones pequeñas como separar el cartón, los orgánicos, etcétera, va a también incentivar mi curiosidad y porque preguntan, o sea, ¿y por qué lo tenemos que hacer? ¿Y qué vas a hacer con el plástico? ¿Y qué vas a hacer con el cartón? Y esto gasta energía, ¿y cómo se genera energía? Entonces te van haciendo, o sea, preguntas de curiosidad, y entonces meterlos, o sea, yo estoy hablando de programas donde sí, trabajo sí. con escuelas, ¿no? Pero si tú lo metes al plan de estudios, que después es también parte como de la política pública, lo metes del plan de estudios de cierto, voy a hablar en cierto nivel, o sea, en primaria voy a hablar esta parte de medio ambiente, en secundaria esta parte, en preparatoria esta parte, todas las carreras tienen que llevar una materia de sustentabilidad, pues entonces voy abriendo el panorama de estas futuras generaciones y que ya van, cuando ya lleguen a profesional, hasta estudiar una carrera, ya van a tener el chip aquí y van a empezar ahora sí que a tener ideas diferentes, a que vayan a innovar cosas distintas y también pensándolo en que no solamente es como el conocimiento teórico, sino en Sí. práctico, que lo vean, que lo lleves a la acción. Entonces, pues sí, también eso me parece muy importante. Sí, fíjate, me hiciste recordar que, pues, desde que, bueno, mencioné de que la cultura todo esto del cuidado desde casa, ya cuando creces y ya te estableces en algo, pues, profesionalmente como adulto, sí me tocó que cuando llegué a trabajar en fábricas, te enseñan el área, ¿no? El manejo de limpiar tu área, pues, tu espacio, ajá, tu mesa, o cuando tienes que limpiar el pasillo, ya ves que a veces en las empresas ponen calendarios, ¿sabes qué? Un Uh día -huh. le va a tocar decir a mi Alejandro, y mañana a Daniela. Entonces, eso desde ahí también empieza la mente a jugar, de decir, tengo que cuidar mi área porque así trabajo mejor, aporto mejor y hasta más cómodo, pues sí, trabajas. Y entonces eso ya lo llevas a casa. Y me acuerdo que cuando y yo inicié trabajando en fábricas, me acordé de que lo que hacía en el trabajo lo aplicaba en casa, las cinco S, me imagino que ya las has Uh escuchado, -huh. de Sí. Seiketsu y no me acuerdo cuáles son las otras cuatro, Uh -huh. y las aplicas en casa, o sea, todo esto viene por la gente que no lo conoce, pues de la cultura japonesa sobre la disciplina y el cuidado y todas estas cuestiones. Entonces, sí, también inicialmente lo que aprendes en tu casa o en la sociedad, pues lo llevas a donde trabajando y viceversa, lo que aprendes adentro si sirve para aplicarlo en tu caso o en tu vida diaria, también sirve. O sea, no todo lo que sucede en una empresa, un trabajo es tan malo, le sirve para Uh algo, a -huh. fin de cuentas. Sí, puedes explicar ahorita que mencioné las 5 S, que puedes explicarlo si quieres,
muy ampliamente o muy generalmente, para que la gente aprenda un poco más de las 5 S. Ah, tú dijiste 5 S, yo te entendí 5 Rs y las Ah, cinco no, no, S, esas sí no sé cuáles son. Las no, cinco no, Rs, sí, sí, no está bien, las, las 5 R, sí está bien, las 5 Rs sí las conoces, de hecho también es una filosofía pues, en gestión de residuos sí, sí, que habla de la jerarquía en la manera de residuos. Lo primero que tendría que hacer es rechazar, o sea, no generar este residuo. Por ejemplo, lo primero que tendría que hacer, en lugar de preocuparme qué voy a hacer con la botella de plástico que me tomé porque es una botella de agua, es primero la pude haber rechazado, no haberlo usado. sí, sí, La segunda sería reusar, o sea, qué puedo hacer con esta botella de agua. Reducir también, o sea, bueno, ok, necesito botellas de agua solamente los domingos porque es cuando salgo a correr y me pesa mucho mi termo, pues entonces nada más ese día voy a utilizar, reducir, reciclar, también, pues es que es como la clave y me falta uno, reusar, reutilizar, reducir, rechazar, ay, no me acuerdo. reciclar, ¿no? No, reciclar ya la dije, ay, ya no me acuerdo. Reciclar, Eh, rechazar, reducir, rechazar, reintegrar, creo que sí, es reintegrar, que es como compostar, sí, que sí, es como reintegrar a la naturaleza. Entonces sí, esas serían como las 5. Luego, a veces, por ejemplo, usas 3, a veces sí, utilizas, hay gente que utiliza 7, entonces 5 me funciona bien. Es no, lo que no necesito, lo que puedo reducir, lo que puedo utilizarlo otra vez, y lo que puedo reincorporar a la naturaleza, y lo que puedo, pues ahora sí que reciclar, que es transformarlo de algo, o sea, este material a otra cosa. De hecho, ayer estaba en una conferencia donde escuché que ya no le digamos residuo, sino que le podemos decir materiales y productos, y eso me pareció, wow, dije sí, 100%, sí. o sea, es un material al final de cuentas y es un subproducto que podemos transformarlo en otra cosa, ¿no? O sea, ya no es algo que no le voy a dar uso. Sí, fíjate de que ahorita que mencioné 5 S y 5R, sí, yo tampoco no me acuerdo qué son las 5 S, pero sí es algo similar, o sea, como lo dijiste tú, son casi las mismas palabras, pero son en otros conceptos diferentes. Pues en la cultura japonesa, pues es prácticamente lo que dijiste, o sea, cómo reciclar, cómo reutilizar y pues todo esto de las R's, eso es prácticamente se podrá significar las 5 S. Y creo que todo o gran parte viene de allá, ¿no? De lo de las empresas, porque pues ahí viene todo esto de la industria, Japón, China, y todos esos lados. Más en Japón, entonces viene allá toda esa cultura de que sí se puede trabajar o todavía más mejor con buena estructura de medio ambiente. Mucha gente dice, no, así como venga, así como esté en mi casa, o mi área de trabajo, así trabajar. Sí, está bien, sí puedes trabajar, pero después, bueno, para mí, digo yo, por el tiempo y que tengo, decir, no tengo aquí atrás de mí un montón de cosas, sí, puedo estar cómodo un tiempo, pero después, si eso no me sirve, también juega ahí la psicología de que, ¿sabes qué? Estoy haciendo todo muy así apresurado, como que muy, se podrá decir sin, ¿cómo decir la palabra? O sea, sin chiste, o sea, muy sucio todo, entonces sí, como dices tú, mejor hay que tener toda esta cultura organizacional en el sentido del desarrollo, del uso de los materiales, de las herramientas. Y sí, como dices tú, mucha gente utiliza, ahorita me dijiste una idea muy importante, una R de la última que dijiste, que es la composta, que Ujú. muchas empresas, yo conozco una aquí en Mexicali que se dedica a eso, a la composta, y hay mucha gente, muchas empresas que se dedican al pasto sintético, más bien al pasto, pues sí, del que es normal, de que es Ujú. que crece y todo, y sí, ese es dependiendo, ¿no? Ahora sí también otro punto importante que sale aquí. Dependiendo de esas 5 R's en el lugar que estés, bueno, para mí no, tú me explicarás. Por ejemplo, ya dije la composta, no, si en donde vives, tu ambiente, tu ciudad, sí puede convenir eso, pues se puede aplicar. O donde vivas en una parte menos cálida o más fría, pues te conviene esta parte de las 5 R. ¿Cómo poder explicar también? ¿Eso sí tiene que ver mucho o no tanto? De hecho, las puedes aplicar ahora sí que donde sean, pues se pueden aplicar en donde sean. Específicamente hablando de composta, también la puedes generar donde sea, nada más, pues puede tardar un poquito más que otras. O sea, el calor a veces propicia que sea más rápido el proceso,
Y de hecho yo también durante mi maestría me especialicé mucho en agricultura urbana y una agricultura urbana relacionándolo también con gestión de residuos, de cómo desde la agricultura urbana con los materiales orgánicos que van saliendo de nuestras casas, porque no sé si sabías, un dato interesante es generamos 1 kilo por persona al día de basura, porque cuando No no le sabía, damos la verdad. en México, cuando no le damos un uso, se le llama Sí, basura. sí. Entonces, y la mitad de eso que generamos nosotros es residuo orgánico. O sea, medio kilo generamos que es solamente residuo orgánico, que pues tendría sentido, ¿no? Es con lo que cocinamos, que es lo que más residuo genera. Y si Sí. nosotros separáramos únicamente inorgánicos y orgánicos y compostáramos los orgánicos, podríamos darle espacio a tener suelos nutridos en los espacios verdes o en las macetas o incluso en tu huerto, en tu casa. Pero también o sea, puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos hay compostos industriales que no sé si en Mexicali es el mismo caso, de que hay un espacio como muy grande donde la gente lleva y va con su composto industrial y esta composta se utiliza para las áreas verdes públicas, entonces en cualquier lado se podrían aplicar, o sea, es una filosofía como que universal. Y de hecho, cuando yo la conocí pensando en residuos, pero alguien una vez en psicología dijo que la podrías aplicar como en psicología, o sea, rechazo lo que no me sirve, reduzco lo que no me funciona, o sea, también la podrías llevar a otras áreas, entonces me pareció muy interesante. Muy bien, fíjate que cada punto que vamos pasando se pueden extender puntos tan complejos, son para la gente o para casi todos pues, muy sin sentido, o sea, como ejemplos que di así muy de raciocinio simple, pero todo se va uniendo, a fin de cuentas todo tiene un impacto, ¿no? Uh -huh. Muy bien, a la siguiente pues pregunta, inquietud. ¿Qué impacto tienen los programas estos que son de gestión de residuos en el desarrollo sustentable, que es una de las áreas que tú conoces? ¿Y Uh -huh. cómo pueden escalarlos las empresas o gobierno local? O sea, ¿cómo se podrían mejorar? ¿Cómo podrías contestar sí, este punto? Esa pregunta me gusta mucho porque ahora sí que Sí, soy especialista en gestión de residuos, aunque estudié ingeniería de energías renovables, sí, mis prácticas profesionales las hice en programas de gestión de residuos y wow, o sea, me pareció un acercamiento, todos generamos residuos, entonces sí, sí, muy interesante. Sí son importantes y por qué son importantes, o sea, sí son importantes, o sea, la respuesta sí son sí, importantes, ¿por qué sí, son importantes? Porque o sea, todos generamos residuos y sí, todos sí, los procesos generan residuos. La diferenciación que hacía hace ratito, por ejemplo, la repito, es basura, se le llama a prácticamente lo que hacemos, que es pasa el camión del ayuntamiento y yo le echo todo revuelto sin intención de que esto tenga una segunda vida o que se utilice para otra cosa. Eso se le llama basura. A residuo se le llama cuando esto es lo que me queda de un proceso, pero va a tener otro propósito, otra intención, ya sea que lo voy a compostar, que lo voy a reciclar, que lo voy a reparar para utilizarlo para otra cosa. Entonces es importante los programas de gestión de residuos porque no solo nos dicen qué es, a dónde se va a ir nuestro residuo, sino que también para hacerlos, nosotros hacemos una auditoría de residuos, se le llama, y es ver qué es lo que o sea, ahora sí que es ver tu proceso y qué es lo que haces y por qué generas ese residuo. Y entonces podemos ver cómo lo puedes rechazar, cómo podrías reducir ese proceso y hacemos todo un mapeo de qué es de lo que podrías hacer. Y esto te permite, que es lo que practicamos un poquito al principio, permite saber cómo tu proceso también puede ser más eficiente. Porque es que tú estés generando residuo, es que estás perdiendo dinero. Porque tú sí, estás sí, generando un residuo de algo, o sea, de un material que compraste, ¿no? Y vamos a suponer que compraste 100 kilos de plástico y entonces de desecho te quedaron 20 kilos. Estás perdiendo 20, o sea, 20% en dinero, en mercancía, en energía que tardaste de procesar eso. Entonces, podemos ver cómo eficientar tu proceso, qué se puede hacer con ese plástico para que tú lo puedas utilizar de una diferente manera. Y también, como lo mencionaba al principio, para todo utilizamos energía. Pensar también que cuando tenemos basura es como si estuviéramos tirando basura, o sea, basura, como si estuviéramos tirando sí, energía a sí. la basura. O sea, el residuo tiene energía embebida, o sea, para producirse consumió energía. Entonces, hay que aprovecharlo, o sea, es pensando en la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, hay que transformarlo en algo benéfico para nosotros.
Entonces, por eso creo que son importantes y igual, o sea, hay dos partes claves aquí. Es, los gobiernos tienen que hacer algo a nivel así que municipal, estatal, federal, de lo que se puede hacer con estos residuos, no solo en cómo procesarlos, sino en, una vez más, en políticas públicas, pero también, por ejemplo, en los sistemas de recolección. No sé si has escuchado qué pasa, es que yo sí separo mi basura, pero el camión la echa de todas maneras toda Sí, junta. Y entonces nos toca como ciudadanía decir, o sea, pues sí separa el plástico, entonces yo tengo que hacer esta acción extra por convicción, porque me importa el ambiente, de llevarlo al centro de reciclaje. Y también si yo desde el gobierno te doy esta facilidad de, yo te estoy diciendo, o sí. sea, aquí va a pasar el camión del plástico el lunes y el del cartón el martes y te estoy dando ese beneficio, pues tal vez más personas se vayan a Y tú sumar. igual lo tienes, no todo junto. Ajá, o sea, porque es válido, ¿no? Decir, Sí, sí, o sea, es válido bajo la idea de me genera a mí un tiempo separarlos. sí, sí, Que sí. también hay, una de mis compañeras de maestría trabajó en programas de gestión de residuos para Guadalajara y decía, y habló con pepenadores y decía, o sea, sí, de todas maneras tírenlos separados porque los pepenadores ahora sí que ganan dinero de eso y pues le estás ahorrando su trabajo, ¿no? A lo que hay aquí en México todavía. Entonces, desde el gobierno eso, o sea, sí facilítale a tus personas, ahora sí que a tu población, lo que pueden hacer. Y desde las empresas, muy importante porque, o sea, lo que te decía, ahí vemos el profit, o sea, estás perdiendo dinero al momento de tener este desperdicio, o sea, es dinero que tú gastaste en, no solo en comprar tu Sí. material, sino en toda la energía embebida que eso lleva, y luego aparte ese material también pensándolo en, fue algo que se gastó en energía en hacer. Entonces, tener ese proceso te va a permitir eso y también pensándolo en que pues es parte de tu responsabilidad como social Ajá. dentro de como empresa que produce, que se beneficia de los recursos de la tierra, pues ahora sí aprovecharlos lo más posible porque tenemos recursos finitos, no son infinitos. Entonces, si ya extrajimos plástico, pues vemos en qué se lo puede utilizar. Sí, fíjate que ahorita que mencionas de estas empresas que manejan toda esta cuestión de residuos, de empresas de medio ambiente, aquí en Mexicali hay una muy buena y te recomiendo que la investigues y te Ujú, quieres contactar con ellos a futuro, búscala en las redes como Fundación Hélice. Esta ujú, empresa hace algo que tú mencionas, hace todo más bien de lo que mencionas de gestión de residuos y ellos lo transforman, o sea, lo reutilizan. No me acuerdo para qué exactamente, pero sí manejan varias áreas para darle otro provecho, ujú, otro uso. Y sí, cuando hay campañas de acopio masivo, ellos hacen campañas de acopio masivo, eh, aceptan lo que es aparatos electrónicos, pues todo, ajá, todas estas computadoras, todo ujú, lo que usamos. Hay unos que sí no usan, pero no es porque no lo quieran trabajar, sino que por la cuestión pues de medio ambiente, me imagino, para no decirte más, para no echarte mentiras, pero sí manejan todas estas cuestiones de que cómo pueden darle un mejor provecho de acuerdo a sus recursos y sí tienen muy manejado, muy estructurado toda esa parte de que ellos siempre están actualizándose. Yo ujú. los conocí por voluntad. Yo estuve en el Cabildo Juvenil, lo que acá se le conoce en Mexicali, igual que en Tijuana, y yo participé con ellos en muchas actividades de, pues, de acopios masivos y me tocaba ver cómo se llenaban pues los camiones, los trailers que ellos tienen de toneladas de pues de ahora sí de aparatos electrónicos, etcétera, y también en cajas de cartón, esas que son industriales, que Ujú, tienen las racas y pues las cajas de cartón grandes, y también me tocó mucho de que Alejandro pues iba y ellos me asignaban pues tareas en ese momento estas partes, estas materiales que ya nos trajeron, ponlas acá, las otras los voy a poner aquí a caja para subirlos a los trailers, a los camiones, y ya se cargaba. Parábamos cuando ya casi se iba a cargar o cuando ya era la hora de terminar, porque no se asientan en lugares públicos, parques, etcétera. De hecho, creo que también llevan, eh, ¿cómo se dice? Que donde vas y tiras la basura, contenedores, perdón. contenedores, ajá. Ajá, contenedores y ellos los tienen, si te fijas en Facebook, en Instagram, te metes y tienen varios contenedores en puntos de la ciudad, en varias partes importantes de que son visibles. Y en Tijuana no me acuerdo en dónde lo tienen o lo tenían, no desconozco,
ya no sé dónde los están manejando nuevamente, pero sí, ellos siempre tienen los mismos, tienen los mismos puntos de centro de acopio y van creando nuevamente pues más puntos donde la gente pueda llevarlos. Como dices tú, también uno como persona juega este papel importante, pero tú también como empresa, si lo estás haciendo bien, que bueno, estás dando el ejemplo de que se pueden mejorar las cosas y esta empresa con la que yo estuve colaborando, siempre me contaban de que andan viendo dónde poner más puntos, que si yo hasta incluso conocía dónde se pueden gestionar, acudir, porque les interesa que haya varios centros de acopio. Ahora como dices tú, no hay pretexto, si el camión de la basura pasa y te recoge un día es de este material y el otro, pues el otro. Entonces, como dices tú, también tiene que ver uno de su casa, ¿no? Si lo quiere separar, bueno, y si no, pues qué mal, ¿no? Pero sí como incluso lo bueno que tiene todavía Estados Unidos, de que ellos sí, en sus casas, bueno, por ejemplo, yo vivo pegado a la línea, básicamente, y paso y unas casas se miran, tienen sus botes, lo que son botellas, o sea, de residuos, sí, reciclables y los que no, y los de desechos, etcétera, o sea, por colores, verde, azul y gris. Ajá. Me parece que lo tiene, ajá, lo que se utiliza, por ejemplo, también en otros establecimientos, por ejemplo, en los Car Juniors tienen separados ya ahora, bueno, acá en Mexicali, no sé, en Tijuana, ya tienen separado, aquí van las botellas, te dicen todavía con dibujos, aquí botellas, papeles, acá popotes, etcétera, entonces se va creando una cultura, son puntos estratégicos que también los hagan las empresas para que pues sí, la gente y los niños que van, yo quiero tirar mi basura, que se vayan mentalizando de que así se debe de aportar, así se puede empezar. Sí, de hecho, algo que ahorita que mencionaste, Carl Jr., yo soy muy observadora, o sea, bajo la idea Sí. de que es mi trabajo, Ya cuando soy muy estuve todavía observadora. más eso. Sí, ajá, o sea, bajo el que es mi trabajo, yo soy muy observadora, por ejemplo, en Starbucks también lo tienen, que digo, o sea, es muy importante que la intención vaya Sí, de la mano con la educación, o sea, sí, yo te digo, o sea, ay, separo plástico y orgánicos, ¿qué es plástico? Porque plásticos hay muchos. Entonces, sí, cuando yo he trabajado en empresas y en escuelas, es lo primero que hago, bueno, que hacemos es capacitar. O sea, qué plásticos van aquí, cómo tiene que ir el cartón. Y también, o sea, imagínate tú en el mundo ideal donde en tu escuela separan los residuos, sí, donde tú trabajas separan los residuos. Y luego aparte tienes estos centros de acopio, porque sí, muchas de estas iniciativas de centros de reciclaje vienen así que desde lo privado, desde la ciudadanía que ve que es una necesidad, porque me interesa, yo voy a ponerme la camiseta de, como tú decías, ¿dónde más puedo poner centros de acopio? Porque lo que me interesa es que la gente vaya separando sus residuos. Entonces, a ver estos diferentes vertientes, pero también educar a la ciudadanía de qué es lo que va en este bote, qué es lo que va en este bote y qué es lo que va en este bote, para poder ahora sí, tener un mayor aprovechamiento, que es lo que decíamos, ¿no? De la educación, y que también, por eso es importante tener en las empresas y en las escuelas, porque cuando yo lo voy haciendo en automático, en automático, cuando yo lo voy haciendo, en automático después voy a saber que ya, por ejemplo, si tuviéramos un estándar, el bote amarillo es para orgánico, el bote verde es para cartón. Y entonces va a haber así que hablando de psicología, hay una relación con el color, con lo que voy a tirar ahí. sí. Y entonces ya en rápido, no, lo tiré en el lugar equivocado. Y se va haciendo pues un hábito y todo. Por ejemplo, en mi casa se separan residuos y al principio sí fue como que, ay, no, es que yo lo tiré en el bote que está en otro lado. Por ejemplo, también Sí. ponerlo en lugares clave. O sea, tal vez en la cocina es en el único lugar donde yo voy a necesitar un bote de orgánicos, porque tal vez en el área de la sala solamente necesito uno de plásticos, o sea, es hablando como en mi casa, ¿no? O hablando también en una oficina, tal vez no voy a necesitar uno de orgánico porque se supone que en la oficina no puedo comer. Entonces es buscar también ese tipo de estrategias de cómo los puedo posicionar y por eso pues es importante. O sea, desde las empresas podríamos llevarnos a algo mucho mayor escala y también la empresa me permite hacer una educación mucho más rápida del usuario. Pues. Sí, y esto es muy, muy necesario y pues sirve, ¿no? De que sí sirve profesionalizarte, que mucha gente dice, no, que ya la profesionalización, que la universidad no sirve, etcétera. Bueno, son otros puntos, ¿no? Pero sí a lo que estamos hablando nosotros sí importa y lo último que mencionaste, ya cuando te preparas más, conoces más, ya lo puedes aplicar a tu vida, ¿no? Ya lo puedes Ujú.
pues sí, desarrollar en el ambiente que pues estás tú emergiéndote, etcétera. Y sí, en estos establecimientos de comida, como por ejemplo en Carl Jr., no digo que estén mal, pero Ujú, sí, como dices tú, falta especificar algo que se me había olvidado en lo que comenté anteriormente, orgánico e inorgánico. En orgánico, muchas veces, no, que aquí va plástico, pero ¿qué plástico? No plástico. ujú. Y es tú, y ya pues lo único que traes que compras ahí, pues el vaso, ¿no? El popote, y también es otro tema del popote, el papel de la hamburguesa, el papel que te ponen en el plato donde llevas todo el producto. Listo, pues dónde va cada cosa, y a fin de cuentas, muchas veces uno lo hace por tiempos o algo, y tú, no sé, y lo sientes que te está viendo la gente de atrás, y tú, bueno, pues ya ni modo, no, si lo hice Donde bien. sea. Sí, sí, ese es lo que pasa, ¿no? Que esto, sí está bien lo que hacen, pero de darle el concepto de poner una parte A en orgánico, plásticos, pero nada más estos, nada, y en inorgánicos estos puntos nada más pues sí, de residuos. Sí, aquí les voy a dar un tip gratis a estos centros de comida rápida que creo que es clave. O sea, tú sabes ahora sí que en tu, pensando en Carl Jr. Sí, o en sí, estos sí. lugares de cadena, que los únicos residuos que se van a generar son los que tú das. O sea, si tú das popotes, si tú das vasos, si tú das papel de hamburguesa, porque es diferente, por ejemplo, en una escuela donde te podrías tener diferentes cosas, porque ahí entra con su loncha, le compró lo que sea, pero en centro de cadena, entonces pon una foto, o sea, pon una foto. Aquí va el papel de la hamburguesa. O sea, en orgánico es el papel, la hamburguesa, el popote, el vaso que te comes. Acá lo que te quedó de la hamburguesa. O sea, puedes hacer, esa señalética es muy clara, o sea, tener una señalética clara va a permitir que puedas separarlo más. Entonces, o sea, ahí donde tú sabes qué residuos se van a generar, sería muy fácil educar a tu población. Ya en un ámbito más grande, en una empresa donde hay muchísimos factores, donde pueden entrar cosas externas, pues sí puede ser más complicado. Sí, como te digo, es un tema, pues todo se va trazando y basando pues a la cultura, ¿no? Uno como comunidad y otra pues sí, gobierno siempre, ¿no? Es una, como dices tú, un círculo, una cadena viciosa que es no por el mal sentido, sino que pues uno empieza, ¿no? Desde una persona en particular, se va agrupando, se va relacionando, extendiendo y pues se tiene que aplicar eso bien, ¿no? Muy Sí. bien, Daniela. Al otro punto, ahora sí, ya que vamos punto por punto, les tratamos de aclarar el conocimiento, los temas, etcétera. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos que se enfrentan o que enfrentan los proyectos sustentables y cómo se pueden superar? Pues los principales retos, creo que ya lo iba diciendo mucho, Sí. creo que es la falta de información, como la falta de educación, o sea, no entiendo 100% que tal vez es sustentabilidad, y entonces cuando y me toca una labor de educación, explicarte qué es sustentabilidad, porque es importante, y entonces ese es un reto, porque si yo no lo conozco, no puedo saber que lo necesito, tal vez. Y pues, una manera en la que lo puedes mejorar es, así que nosotros como profesionales de la sustentabilidad, no quitar el dedo del renglón, o sea, aunque no me compres, o sea, o aunque no contrates mi Sí. servicio, yo estoy educándote porque a mí, al final de cuentas, o sea, hablando en particular de mí, o sea, yo lo hago porque quiero que el mundo sea, o sea, un lugar sustentable para todos, donde todos y todos podamos vivir, o sea, que feliz, sanos y con un planeta que también sea feliz y sano. Entonces, sí, o sea, cuando estoy platicando, te estoy resolviendo dudas, te estoy explicando por qué es importante. Es una manera en la que lo puedes superar y cómo, ahora sí, educándome en cómo desde tu área tiene conexión con lo que yo te estoy diciendo para que este proyecto sí lo podamos llevar de la mano. Y creo que también ese sería el segundo punto, ¿qué reto hay? Muchos de los profesionales de la sustentabilidad estamos o sea, son ingenieros ambientales, biólogos, estamos mucho en las áreas de las ciencias. Y entonces luego pasa que tenemos una tendencia, no digo que todos, pero de ser como muy técnico o de ser como, es que no entiendo por qué no me entiendes y yo te estoy diciendo que este proceso y este Sí, proceso. ¿Por qué? Porque es un perfil que tenemos las personas que estamos en ciencias, que es la mayoría de los que estamos ahorita en los profesionales de la sustentabilidad. Entonces, como que hay una barrera como de comunicación, de no saber tal vez cómo colaborar
de manera ideal con otras áreas de conocimiento que también son importantes. No saber transmitirle al administrador de empresas, al abogado, a la persona de recursos humanos, no saber cómo transmitirle por qué este proyecto va a ser de valor. Entonces, ahora sí que también trabajar nuestras soft skills, o sea, también trabajar y ponernos en el papel del otro y seguir investigando de cómo podemos hacerlo. Entonces, ese también sería otro reto que creo que sucede. Sí, todo lo que mencionas, todo lo que se va fluctuando, es que cuando ya tienes este conocimiento, todo se vuelve más amigable, ¿no? Cuando comunidad lo entiende, lo lleva a cabo muy bien, empresa igual, gobierno, y al último se crea pues todo eso del mejor así lo que es el tema, ajá, desarrollos y proyectos sustentables, e igual lo que es por un medio ambiente mejor y amigable, ¿no? Como le puse el título. Ujú. ¿Por qué le puse así? Porque, como dices tú, cuando vas juntando todo este conocimiento, todas estas bases, etcétera, se va haciendo pues un proceso mejor, ¿no? De cómo puedes tú cuidar, preservar, pues todos estos cuestionamientos que hay, ¿no? Y como dices tú, se puede vivir más armónicamente y más a gusto, ¿no? Ujú. Muy Sí, bien. exactamente. Sí, Daniela, ya estamos llegando a la fase final de esto. Hay una última parte, tema, punto. Para una empresa o emprendedor que quiere desarrollar un proyecto sustentable o en sus derivados desde cero, obviamente, ¿qué pasos iniciales le recomiendas dar? Pues aquí lo voy a dividir un poquito en dos. Si tú ya sabes que tu proyecto es enfocado a la sustentabilidad, como por ejemplo yo soy consultora en sustentabilidad, Sí. entonces si tú ya sabes que tu proyecto va a estar enfocado 100% a apoyar a otros, a llevar la sustentabilidad a sus empresas o a diferentes áreas, relaciónate con diferentes profesionales de la sustentabilidad, o sea, la sustentabilidad es muy amplia. Entonces, si tú estás, por ejemplo, en gestión de residuos, si estás en agricultura urbana, si estás en eficiencia energética, si estás en diseño bioclimático, o sea, si estás en transporte, si estás Mm, en... y haz conexiones con otros profesionales de la sustentabilidad que te platiquen cuáles son los retos que han enfrentado en la industria, que te platiquen cómo los han superado también, que te platiquen cómo, porque como todo tiene relación, cómo gestión de residuos se relaciona con energía, cómo energía se relaciona con diseño climático, como, o sea, en cualquier área en la que tú estés, para que puedas hacer estas conexiones y puedas ahora sí que ampliar tu panorama de lo que está sucediendo. Sigue investigando, sigue capacitándote, porque o sea, la sustentabilidad no solo va avanzando como la tecnología también, y también va avanzando las leyes y el paso de lo que va a suceder. Entonces, seguirte capacitando, siempre hay muchos recursos gratis y también pues siempre puedes, como decía, acercarte a diferentes profesionales de la sustentabilidad. Y si tienes un proyecto que no es relacionado con sustentabilidad, si estás emprendiendo y ya lo vas a empezar, sí te invitaría a que te acerques con un consultor de sustentabilidad para que te diga cómo lo puedes guiar desde un principio a la sustentabilidad, porque sí o sí, o sea, viendo en miras que tu emprendimiento, sí, tu empresa vaya a crecer, en algún punto, como decía, en los próximos 5 años, sí. lo vas a tener que hacer sí o sí, entonces mejor ponerlo desde base. Y tal vez tú no sabes cómo hacerlo, y se entiende porque tu proyecto puede ser, por ejemplo, de psicología, puede ser de odontología y no sabes, me dices, pues, ¿qué tengo que ver yo con esto? Pues para eso habemos profesionales donde te puedo decir, una vez más, platico contigo qué es lo que tú haces y ya con eso podemos ver cómo puedes así que irlo relacionando. De, porque voy viendo también la tendencia. También eso es una recomendación para los de proyectos sustentables. Investiguen las tendencias hacia dónde van, porque ahí pues te puedes encontrar como en un punto, ¿no? Tal vez tú estás en energías renovables y dices, en México estamos todavía, no hay muchísimo trabajo de eso, bueno, pero la tendencia dice que sí va a haber, entonces, tú síguete investigando y capacitando e innovando. Muy bien, Daniela, gracias por, antes de despedirnos, como es, agradecerte pues que principalmente, bueno, englobando a todo mi público, ¿no? ¿Por qué no? Gracias por esta información que nos acabas de dar al tema que tratamos de proyectos y desarrollos sustentables. Es muy importante que lo hayamos sabido
¿Por qué? Porque así tenemos un vasto, mejor conocimiento sobre cómo se puede cuidar, más bien desarrollarte, ¿no? Inicialmente cuando tienes, como dices tú, esta parte final, cuando estás teniendo un conocimiento y lo quieres basar, pues tienes que conocer primero las bases, cómo se puede desarrollar en cada uno en su parte. Y para las y los jóvenes que nos están escuchando y también público en general que tienen personas en su casa, niñas y niños, pues que esta plática que pues les dimos, que ellos se los puedan poner o que se los puedan explicar, o sea, porque a lo mejor mencionamos algunas partes muy técnicas o no muy claras, muy complejas, pero sí, a mí me pareció, me agradó porque así aprendí un poco más, porque mencionaste algunas cosas que las 5 R, yo dije 5 S y tú 5 Rs y entonces no las conocía como tal y entonces es algo que se va aprendiendo y es eso que estoy tratando con este proyecto que estoy empezando los podcasts, conocer más yo las áreas, aparte de las que yo conozco, y pues también mi público, ¿no? Bueno, Daniela, ya llegamos a la parte final. Nuevamente te cedo el uso de la palabra para algo que quieras recomendarles, unas palabras, tus redes sociales, si tienes algún sitio web donde estés teniendo cursos, programas, etcétera, o que te quieran contactar, pues nuevamente en tus redes sociales. Pero ahora sí es Claro. nuevamente libre tu espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, primero que nada, gracias por la invitación también. Estar aquí para mí es, pues sí, un gusto, como te decía al principio, o sea, me encanta compartir. Y pues gracias por el espacio de compartir, ahora sí, de qué es sustentabilidad, pues, que es una de mis pasiones. Y pues, o sea, la invitación a todas las personas que nos están escuchando, acércate, o sea, darte una investigación ahí en Google, qué es sustentabilidad, y curiosear el tema que más te interesa, si te interesa transporte, si te interesa residuos, y empieza también una acción, o sea, que pueda ser para ti fácil de cómo llevar la sustentabilidad a tu vida, si es que ya no compres botellas de agua, si es que utilices mejor la energía. Empieza con una acción porque este mundo es de todos y todas, y todos y todas vivimos en él, y todos y todas generamos impacto en él. Entonces, y también si estás en una posición de tomador o tomadora de decisiones, te invito a que sumes la sustentabilidad en tus proyectos. Y pues ahora sí que mis redes sociales están como Actitud Verde en Instagram y hay una página web también que es Actitud Verde. Yo soy consultora de sustentabilidad, una apasionada de la sustentabilidad, o sea, empedernida, me encanta seguir investigando, pero más en específico me especializo en agricultura urbana, donde tengo talleres, en programas de gestión de residuos y en consultoría en sustentabilidad, que es cómo puedo yo colaborar contigo, porque como me encanta investigar, ver cómo podemos hacer que tu proyecto tenga un impacto positivo para la gente, para ti y para el medio ambiente. Ya lo escucharon, mi gente, mi público. Aquí hay una voz de la fiabilidad. Contraten su servicio para sus empresas, el guía para sus proyectos, etcétera, hasta simplemente para su casa. Ella los puede guiar cómo crear todas estas cuestiones de medio ambiente y pues sus redes sociales, su sitio web. eh, Acudan con ella. Igual aquí en este video próximo que va a salir, déjenos sus dudas, comentarios o cómo pueden mejorar o si nos faltó algo, ya sea a mí en la caja de comentarios o a ella directamente. Y pues quiero agradecerte nuevamente, Daniela, porque hayas compartido conmigo y con mi público que también estudia el tema que tratamos ahora de desarrollos y proyectos sustentables. Sí, con mucho gusto. Gracias. Gracias.